Es momento de superar el miedo a la lectura. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Así como la idea de este especial de videos es volver como a los inicios de nuestra relación con los libros, quise irme mucho más atrás a los inicios de nuestra relación con las palabras. Ese momento donde nos enseñan a leer y donde pasamos 11 años de nuestra vida en un colegio y en muchas ocasiones como que no es una experiencia tan agradable. Así que hoy vamos a hablar de la bibliofobia, por si no sabían que existe esta condición, y diferentes causas que pueden generar aversión a la lectura sin ser propiamente condiciones médicas. Claro que te voy a dar tips para superar esto en este video y en los siguientes que vienen. Y no olvides que al final del video vamos a tener una tareita para que entre todos nos compartamos los aprendizajes que queden de este video. No estoy muy segura si la palabra más exacta para describir como la relación con la lectura es el miedo, pero es cierto que hay mucha distancia a la hora de conectarnos con los libros. De hecho, quería comenzar este video hablándoles de algunas estadísticas que generó la Cámara Colombiana del Libro frente a nuestros hábitos de lectura en el 2018. Esto claramente puede cambiar a lo largo de todos los países. Les invito a que en cada uno de esos países consulten esas entidades que se encargan de la escritura, de la lectura, de la oralidad y cuáles son las cosas que están haciendo y cómo va su país en cuanto a estadísticas de lectura. Yo sé que esto de estadísticas puede sonar como ay, qué aburridor, pero creo que nos da bastantes pistas muy interesantes de cómo está funcionando el mundo lector en cada uno de nuestros países. Sabemos que sobre todo Latinoamérica es una zona del mundo con bajos índices de lectura, aunque me sorprendió gratamente que en Colombia estamos como a la mitad de los países que se consideran como más lectores, entre los que estaba la India, Tailandia y China. Y si bien, claro, pensarnos como a la mitad de estos países desarrollados no es como tan esperanzador, es cierto que después de pandemia hubo un incremento grande de lectores y esto a mí me da mucha fe en la humanidad. Yo les voy a hablar específicamente de estas estadísticas que sacó la Cámara Colombiana del Libro, no les voy a hablar de todas, así que les voy a dejar en la descripción de este video el enlace por si ustedes quieren ir a consultar otras encuestas que hicieron, porque no se basaron solamente como en el tiempo de lectura o en el número de libros leídos, sino también, por ejemplo, en qué formato se lee e incluso como la razón por la cual muchas personas leen, que sorprendentemente la primera es por placer. Según la Cámara Colombiana del Libro, el 72% de los colombianos sí que leen y el otro 28% no lo hace. En las estadísticas como que no parece tan grave, ¿no? Como que igual hay un gran porcentaje que sí lee, pero considerando que en Colombia somos más o menos 52 millones de habitantes, quiere decir que más o menos 15 millones de personas no leen en Colombia. Son muchas. Algo muy interesante es que dentro de las personas que afirman que sí leen, tenemos que el 75% de ellas efectivamente leen libros, pero hay otro inmenso porcentaje que leen redes sociales y páginas web. El 34% de estas personas consultan y leen a través de las redes sociales y el 38% a través de páginas web. Esto me parece súper interesante porque es cierto que debido a la cantidad de tiempo que pasamos en redes sociales, pues estamos leyendo muchas cosas todo el tiempo. El punto es que estamos leyendo. A pesar de estas cifras, también se indica que el 66% de las personas que efectivamente dicen que leen, más o menos leen de 1 a 5 libros al año. Eso es muy poquito. El 16% de este 100% lee más o menos de 6 a 10 libros, va incrementando la estadística, y el 12% lee de 11 a 20 libros. Así, el promedio de libros leídos en un año por los colombianos que afirman que leen es de 3.75 libros, no llegamos a los 4 libros. Yo sé que hay muchos factores que influyen para que no podamos leer y podemos sacar el listado de excusas que nos impiden acercarnos a los libros. Sin embargo, 4 libros es muy poquito. Y creo que precisamente estas cifras demuestran que la lectura no es una prioridad en nuestra vida. Pero ustedes se preguntarán,
de pronto para las personas que no son lectoras más de las que sí lo son, porque la lectura debería ser una prioridad en nuestra vida. Y bueno, son muchas las razones, buenas o malas, más importantes o menos importantes, dependiendo de la persona que decida, pero es indudable que la lectura es una herramienta fundamental para nuestro crecimiento personal, social y cultural. Si pasáramos más tiempo leyendo, seguramente aprenderíamos más del pasado y tendríamos un mejor presente. No quiero sonar como súper quisquimisquis en esto y como, ay, qué mamera, ahí llegó la que cree que la lectura puede salvar el mundo, porque sé que hay muchas cosas que influyen, sé que no todo es tan fácil, pero sí que soy una abanderada de que la lectura puede cambiar vidas, porque cambia la vida de una persona que transmite cosas, que aprende valores, que aprende cómo escuchar, que es más empático, que conoce muchas más realidades y no se queda como encapsulada en solamente una. Y esto no quiere decir que la lectura sea exclusivamente como un medio para convertirte en mejor persona, porque hay muy buenos lectores que no son buenas personas, pero es cierto que siento que es un paso gigante hacia la construcción de un mejor mundo. Y si no es de un mejor mundo, al menos de tu mundo y de las personas que te rodean. Y creo que te va a seguir sonando muy ingenuo hasta que realmente como que lo vivamos en carne propia. A mí en lo personal los libros me han salvado incluso de mí misma, de ideas que yo pensaba que estaban bien, pero que eran totalmente erradas y que al poder abrir mi mente a otros contextos sin ni siquiera tener que salir de mi casa, por muchas otras razones, no quiere decir que no amo viajar y que no amo descubrir el mundo con mis sentidos, pero hay muchas cosas que me lo impiden, temas económicos, de tiempo, y tener la posibilidad de abrir un libro y descubrir miles de realidades sin salir de mi casa es una cosa que yo siempre voy a recomendar que todo el mundo experimente porque, como les digo, a mí me cambió la vida. A lo que voy no es a obligarlos a leer porque sí, ¿no? Como porque me crean y ya todas estas razones, sino poner en evidencia que tal vez sí que hay un miedo respecto a relacionarnos con los libros, pero ¿de dónde viene este miedo? Creo que un factor inmenso, que se los he dicho en muchas ocasiones anteriores, es que efectivamente estamos en un mundo que no está diseñado para que tengamos estos momentos de lectura. Y quiero decirlo en otras palabras, en las palabras de Eloy Moreno en este libro que se llama Tierra, que dice: hemos creado el ecosistema perfecto para ganar dinero. Les damos una educación mediocre donde, por ejemplo, leer les parece una condena. Después les obligamos a trabajar durante 8 o 10 horas en un empleo de mierda por un sueldo de mierda y acaban tan cansados que lo único que les apetece es llegar a casa y poner la tele. Una tele que les dirá en qué gastar ese dinero que tanto les ha costado ganar. La rueda perfecta. Así que no se preocupen por muchas barbaridades que yo pueda decir esta noche, la batalla para ellos siempre está perdida. Y aunque esto suena como súper conspiranoico, y tampoco quiero decir como que la televisión es lo peor que nos puede pasar en la vida, porque no, creo que no hay como un descubrimiento o una herramienta que per se sea negativa, sino es el uso que nosotros le damos, pero también que las personas que han creado esas herramientas le dan, lo que las dota de este sentido negativo, ¿no? Y de estas cosas que pueden perjudicar de una mala manera nuestra vida, ¿no? Pero quiero sobre todo resaltar de esta frase de Eloy Moreno la parte donde está diciendo que se transmite la lectura como una condena, ¿no? Como que es lo peor que nos puede pasar en la vida. Y creo que si hemos experimentado estos momentos del colegio donde efectivamente era así, le podemos dar la razón a Eloy Moreno en que la lectura pocas veces se ha presentado como ese placer y esa diversión y ese entretenimiento que en realidad es. No sé si sabían que existe la bibliofobia. Es un tipo de trastorno de la ansiedad que provoca un miedo irracional a la lectura y a los libros, sobre todo, por ejemplo, a leer en voz alta. Seguramente si tú eres un lector voraz y apasionado, te costará bastante entender que alguien viva como con esta condición. Pero es verdad que algunas personas que son afectadas por esta fobia, pues la viven en su realidad en todo el esplendor. Yo no tenía ni idea que esto existía y es cierto que no todas las relaciones con la lectura están marcadas por este trastorno, pero creo que es muy interesante cómo ponerlo sobre la mesa para ver si, por ejemplo, en sus colegios, con sus hijos, con personas que tengan alrededor, de pronto un trastorno de este tipo se está desarrollando, porque si bien no es tan común, es cierto que personas lo sufren.
quiero hablar de algunas situaciones que también pueden generar como este miedo o rechazo a la lectura. Una de ellas, por ejemplo, pueden ser las dificultades de aprendizaje. Entonces, esos niños que tienen, por ejemplo, trastorno de déficit de atención, que tienen dislexia, ¿no? Entonces, a la hora de aprender con métodos tradicionales, esto puede generar mucha frustración, muchísima ansiedad y obviamente los va a alejar un montón de los libros. Por otro lado, las experiencias negativas, los traumas escolares, el haber tenido malas experiencias relacionadas con la lectura, por ejemplo, que leíste en voz alta y te equivocaste y la persona que estaba como a cargo de todo esto te regañó y te dijo que no servías para nada, palabras feas en torno a la lectura, ser ridiculizado por cometer errores, por no comprender un texto, todo esto puede ocasionar que cada vez que vamos un libro sea como no quiero. Y esto incluso de manera inconsciente, ¿no? Como que no estamos todo el tiempo recordando a esa profe o de pronto esa madre que en su desespero como que nos pellizcaba porque no aprendíamos una palabra, pero inconscientemente es cierto que se generó como esta relación de lectura-dolor. Una condición también muy específica que puede generar rechazo a la lectura es la baja autoestima. Y es que efectivamente, como se nos ha dicho esto de que la lectura es para gente súper inteligente, súper dotada, gente que ha estudiado mucho, pues creer que no somos lo suficientemente capaces de comprender un texto, de acercarnos a un libro, de ser unos lectores que realmente estén a nivel de un libro, pues puede alejarnos bastante de la lectura. De hecho, y esto se los digo con propiedad, ¿no? Y con justificaciones, porque tengo varias personas que me han escrito a mis redes sociales diciéndome que les encantaría participar en el club de lectura, pero que no se sienten suficientes para hacerlo, ¿no? Sobre todo pues en estos espacios de clubes donde lo último que se espera es que seas experto en literatura, sino está como esto de simplemente comparte tu opinión, ¿no? Entiendo, digamos, este miedo en otros contextos como la universidad, como el colegio, que ya son como espacios mucho más serios y que efectivamente sí generan ese temor, se los digo yo que estudié literatura, pero es muy fuerte que incluso en estos espacios un poco más light, más tranquilos, más de amistad y de chisme, igual como están todo enfocado en torno a los libros, genera esta perspectiva de no voy a ser capaz de participar ahí, no soy suficiente. La presión social es un factor que puede influir un montón en nuestra relación con la lectura, el hecho de que te digan que para tal edad ya debiste haber leído estas cosas, que para esta otra edad ya debes estar como en un proceso de aprendizaje mucho más avanzado y que tú no puedas alcanzar eso, o incluso que se te diga como que este libro te tiene que gustar y que a ti no te guste, como que toda esa presión en torno a la lectura y habilidades lectoras, uno dice como ya no quiero. Esto claramente se puede dar por padres, por profesores, por compañeros, ¿no? Y a mí me parece muy fuerte que entre más tempranito aprendas a leer, como que es una cosa de wow, ¿no? Como increíble. Pero es cierto que hay niños que no logran leer perfectamente hasta los 5 o 6 años y también está bien, no va a pasar nada, ¿no? Entonces es como una ansiedad. Quiero que el niño aprenda rápido, quiero que lea rápido, quiero que haga todo como en otros ritmos de aprendizaje que terminan por ser una presión muy horrible y que tarde que temprano te van a alejar de la lectura, porque si tú no logras como completar esos niveles de aprendizaje que todo el mundo está esperando que tú completes, pues se convierte en una frustración muy grande también. Aunque no lo crean, el entorno de aprendizaje inadecuado también influye un montón en nuestro rechazo a la lectura. Y es que si aprendimos a leer, por ejemplo, en un entorno donde había mucho ruido, donde había mucha desorganización, donde incluso no te ponían atención, esto puede generar dificultad para concentrarnos y para tener comprensión de lectura, ¿no? En próximos videos vamos a estar hablando de cómo es que nuestro cerebro aprende a leer, porque leer no es una acción que venga como innata en nosotros, como algo que despertamos en algún momento de nuestra vida y ya, no. Leer es efectivamente a lo que aprendemos a hacer y, por ejemplo, lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Los animales, por más que tú les enseñes, no van a aprender a leer. Y es un proceso muy complejo. De hecho, yo pensaba en Amy, que es mi hermanita menor, y cómo enseñarle tantas palabras, en qué momento yo, ¿no? Como que hacía la comparación de cuando fue ese paso que es casi inconsciente a yo poder abrir un libro y leer y leer y leer y leer todas las páginas muy, muy rápido. Y devolverme a este proceso que se nos olvida muchas veces, como se nos olvidan muchas cosas relacionadas con los niños, que tienes que aprender desde lo más básico, ¿no? O sea, desde ese código que es una bolita y un palito y decir como esto es una A y al lado de esta palabra es ma. Todo ese proceso es muy complejo
y no tener como un ambiente adecuado para poder aprender todos estos códigos puede truncar un montón esa relación con la lectura. Sé que hay muchos otros, pero el último del que quiero hablar es la falta de acceso a material de lectura, no tener acceso a los libros o que los libros no sean como tan atractivos. Hoy en día esto ha cambiado muchísimo porque tenemos un montón de libros para niños absolutamente impresionantes, pero es cierto que el factor económico es muy difícil, ¿no? Sobre todo si están como en zonas donde no hay bibliotecas, donde no hay librerías, donde el libro no se ve como un elemento prioritario por temas económicos, pues ahí se dificulta mucho este proceso, ¿no? De hecho, de las personas lectoras que yo conozco, la mayoría es porque vienen de una tradición lectora, ¿no? Dicen que sus papás tenían bibliotecas, sus abuelos tenían bibliotecas y pues tenían libros al alcance de la mano todo el tiempo, ¿no? En mi caso, nunca, jamás, mis papás no fueron lectores, entonces hubo como también una cosa del colegio y de estas experiencias en el colegio que no todas fueron maravillosas, pero algunas sí que incentivaron esto como de la lectura que eventualmente fue surgiendo, ¿no? Pero yo recuerdo que, por ejemplo, la biblioteca de mi colegio estaba cerrada, o sea, como que era el lugar, como el espacio, el salón de clases y tenía como estanterías en todas las paredes, pero cerradas con llave, o sea, no podías coger los libros, así que chiste. Así que claro, cuando no tienes como algo al alcance de tu mano, sobre todo la lectura sumada a todo esto que hemos estado hablando, pues es mucho más difícil, ¿no? Cuando tienes como el objeto cerca tuyo y no lo ves como esto de que no lo puedo tocar, no soy digno de tocarlo, no lo entiendo, no lo comprendo, es mucho más fácil como desarrollar una relación sana con los libros y desafortunadamente en la mayoría de los casos no es así. Así que para superar el miedo a la lectura podemos implementar estrategias muy sencillas. Esto de pronto puede ir dirigido hacia ti, pero también a personas a tu alrededor, ¿no? Les dije en el primer video que una de las cosas más importantes de esto de ser lectores y lectores apasionados es justo contagiar esa pasión a otros y creo que si tenemos niños alrededor, jovencitos alrededor, podemos como decir, oye, sí, ¿no? Como hacer un check de todo esto que estamos hablando y decir, creo que sí conozco niños que de pronto estén desarrollando bibliofobia o que tengas todas estas condiciones que les están impidiendo tener como una relación sana con la lectura y creo que es mucho más fácil como desde chiquitos detectar eso, incluso desde jóvenes, ya de adultos es un poco más complejo, pero es cierto que si estás escuchando todo esto y dices como, oye, creo que me pasa a mí, es un ejercicio un poquito más consciente esto de restaurar esa relación con los libros y pues aquí les voy a dar algunos tips para que esto lo podamos lograr. Lo primero es justo identificar la causa de este miedo a la lectura. Te frustran las dificultades para comprender un texto, traen malos recuerdos de experiencias pasadas, ¿no? Como de pronto volver a esos años donde aprendimos a leer y darnos cuenta de si efectivamente hay cosas inconscientes que están afectando nuestra relación con la lectura. Esto parece terapia, pero en serio es muy importante, ¿no? Como que el miedo, que es como la palabra central de este video, es una cosa que nos puede ocurrir en muchos ámbitos de nuestra vida y es absolutamente normal como sentirlo, ¿no? Pero es cierto que cuando tenemos como en nuestro cerebro metidas tantas cositas que nos han pasado en la infancia y que no hemos sacado a la luz, no somos conscientes precisamente de que eso nos pasara, es mucho más difícil como comenzar a buscar soluciones si no conocemos las causas. Mi segundo tip es que comiences a leer poco a poco. Sácate de la cabeza que tienes que comenzar por el clásico más difícil de todos, tienes que leer las grandes obras jamás escritas, eso eventualmente va a llegar con el tiempo si es que en algún momento te gusta leerlas, si no, no va a pasar absolutamente nada, a menos de que estudies literatura y ahí sí te obliguen a leer muchas cosas, pero eso ya es otra decisión. Lee cosas entretenidas que te hagan pasar un gran momento, cosas de acción, de misterio, incluso de terror si te gusta, de romance. Estos libros que tú dices, esto está chévere y lo disfruto y lo gozo y quiero volver al libro. Descubre que la lectura no es una obligación, sino que efectivamente es un placer. Por otro lado, sé constante, de nada nos va a servir como intentar restaurar esta relación si no hacemos cosas que nos ayuden a implementar en nuestra vida todos los días. Ponte una meta chiquitica de lectura, pueden ser 3 o 5 páginas al día, algo muy chiquito, pero que lo hagas todos los días. Así vas a poder leer todos los días sin parar y en algún momento se va a convertir en un hábito. No te rindas, por eso ponte metas que tú digas, oiga, esto está demasiado fácil de cumplir. Y lo último es que no estás solo.
Hay una cantidad inmensa, una comunidad de lectores dispuestos a acogerte en este mundo increíble de la literatura. Una comunidad encantada de que se sigan sumando cada vez más y más lectores. Seguramente encontrarás un canal de YouTube, una cuenta de Instagram, un blog literario e incluso un club de lectura encantado de apoyarte en ese proceso de ser un lector apasionado. Viajando entre letras claramente es uno de esos espacios. E incluso si el problema es algo mucho más complejo como una bibliofobia, no dudes en buscar ayuda profesional. Pero es que esto del mundo lector es tan increíble porque justo encuentras una comunidad y personas que están igual de apasionadas por los libros y eso de una u otra manera se termina contagiando. Si te sentiste identificado con algo de lo que hablamos aquí, no olvides que es posible fortalecer esa relación con la lectura. Y si efectivamente tú dices como, ya pasé por eso, me encantó, ya como superar esa etapa o toda mi vida he amado leer, no olvides que puedes ayudar a otras personas también a fortalecer su relación con los libros. Esto lo podemos hacer a través de conocer el placer de la lectura, descubriendo nuevos géneros, nuevos autores, visitando bibliotecas, librerías, eventos literarios, también creando hábitos en torno a la lectura que sean divertidos, chéveres, que te llenen de satisfacción e incluso convirtiendo la lectura en una experiencia placentera que a la larga lo es. Y para terminar llegó el momento de nuestra tareita y es que aquí en pantalla va a estar apareciendo una plantilla que les voy a compartir también en Instagram y a través del chat que tenemos del club de lectura en Telegram. Si todavía no están ahí y quieren participar, están súper invitados también a unirse. Me pueden pedir el enlace por aquí en los comentarios, incluso en Instagram. Y básicamente es un grupo que tenemos en Telegram donde les voy recordando el contenido que se ha ido subiendo para que no se pierdan nada de lo que publiquemos en Viajando Entre Letras. Y pues es nuestro chat también del Club de Lectura Público. En esta plantilla vamos a responder las siguientes preguntas, ya se las voy a decir, para que analicemos nuestra relación con los libros. Mirar un poco cómo es esa relación con la lectura en este momento y cómo podemos mejorarla. Si la quieres compartir con tus amigos para que también exploren esto, estaría increíble. Las preguntas son las siguientes. ¿Quién te enseñó a leer? Recordando esos momentos que ojalá sean satisfactorios, pero si no, pues que nos ayuden un poco como a identificar las causas. ¿Qué libro te pusieron a leer en el colegio y no crees que fue el adecuado? De hecho, aquí en YouTube yo tengo como una sección que dejé un poquito pausada, espero retomar en algún momento, donde hablo de lecturas obligatorias del colegio. Y ahí les hablo de las que no me gustaron, de las que sí me gustaron y de las que yo pondría a leer en el colegio. Se los dejo aquí arribita por si lo quieren consultar. Y también pueden responder a esta pregunta que es, ¿qué libro te pusieron a leer en el colegio y te encantó, ¿no? Como revisar estas dos partes de aciertos y desaciertos. También me gustaría que respondieran en esta plantilla si te gustaba tu profe de español, porque es cierto que las personas más relacionadas a nuestra enseñanza y nuestra relación con la lectura tienen que ser o nuestras madres que nos enseñaron a leer o nuestras profes, que casi siempre son mujeres. Esto por estudios sobre todo sociológicos, que no recuerdo particularmente de quién son, pero una clase de mi carrera de literatura lo vi, es que efectivamente las mujeres parecen ser las portadoras de la palabra y las que terminan enseñando a las nuevas generaciones a leer. Es cierto que hay excepciones, así que me encantaría saber si te gustaba tu profe de español y, por ejemplo, el colegio te ayudó a enamorarte de la lectura y finalmente, ¿qué consejo del video crees que te puede ayudar a mejorar tu relación con la lectura? Voy a estar reposteando todas las historias que suban respecto a esto. Me encantaría conocer también esa parte lectora de ustedes y que puedan descubrir de pronto esos miedos y cómo podemos manejarlos. No olviden seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal y comentar qué les pareció este video. Les hablo Sofía y recuerden que leer no es un acto solitario. Bye, nos vemos en 2 días.